Hablemos del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? ¿Por qué hay que buscar el nuevo nacimiento? Dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, aquí nosotros tenemos muchísima información. Observamos que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, un grupo religioso dentro del judaísmo que eran muy, pero que muy estrictos. Eran muy religiosos. Podríamos decir que no solo eran muy religiosos, eran extremadamente religiosos, extremadamente meticulosos, extremadamente detallistas. Eran fanáticos, muy fanáticos. Y Nicodemo, él no era apenas un fariseo, era muy importante. Él era un hombre prominente, él era un hombre entre los fariseos que tenía autoridad. Él tenía una cátedra dentro de los fariseos, él era un maestro de los fariseos. No solo era un maestro de los fariseos, sino que él era muy religioso y él se reunía en el Sanedrín, se reunía con los demás fariseos para discutir asuntos religiosos, para compartir sus pensamientos, adoctrinar a los demás y al mismo tiempo llevaban los asuntos sociales. Porque antiguamente la religión tenía una gran influencia en la sociedad y los fariseos intervenían en el día a día social a través de la religión. Como fariseo, él se hacía destacar. Es decir, los fariseos expresaban su religiosidad con la ropa que vestían. Ellos vestían el talit. El talit era el manto judío que se utiliza para cubrirse, para la adoración, con las largas filacterias que tienen los mandamientos de la ley. Ellos muchas veces llevaban los frontales en su frente y buscaban ser vistos por la gente. A un fariseo le gustaba ser visto por la gente. Le gustaba que la gente lo reconociese como un hombre muy religioso, como si la religión, la religiosidad, fuese una especie de santidad. Los fariseos hablaban religiosamente, aprendieron a hablar religiosamente. Ellos hablaban de una manera que marcaban con su vocabulario a los que les oían. Y muchas veces hablaban a propósito cosas religiosas, queriendo enseñar a los demás que ellos eran ese tipo de personas. Pero qué llamativo que buscó a Jesús no de día, no al mediodía, lo buscó de noche. ¿Por qué razón lo buscaría de noche? Él no quería ser descubierto. Él no quería ser identificado. Él quería cuidarse de los demás. Quería cuidarse de sus compañeros, porque quería evitar críticas, quería evitar malentendidos, quería evitar conflictos, a pesar de que al ser una persona prominente, él no encontraba en Jesús nada negativo.
Él se acercó a Jesús llamándolo maestro, reconociendo que hacía grandes obras y que si Dios no estuviese con él, sería imposible. Él había investigado a Jesús. Él había analizado a Jesús con lupa. Había investigado sus palabras, su doctrina, había investigado los milagros que había hecho, milagros de liberación, milagros de sanidad, milagros extraordinarios, y no había encontrado nada que fuera negativo. Pero él buscó a Jesús de noche. Él no quería ser descubierto. Él no quería ser molestado. Él no quería encontrarse en una situación incómoda donde tuviera que dar explicaciones de por qué estaba buscando a Jesús. Yo recuerdo al inicio, cuando yo no había nacido de Dios, yo no había tenido un encuentro con Dios, cuando yo todavía no me había bautizado en las aguas, yo venía a la iglesia y yo venía impresionado por las cosas que veía en la iglesia. Vidas transformadas, testimonios, liberación. Yo observaba el poder de Dios, pero me faltaba convicción. Me faltaba tener un encuentro con Dios. Yo venía muchas veces a la iglesia y siempre aparecía alguien que me preguntaba a dónde yo iba. Hasta miembros de la propia familia. Qué momento tan embarazoso para mí. Inventaba muchísimas excusas para no decir que venía a la iglesia. Porque venir a la iglesia me resultaba incómodo, me resultaba embarazoso, me resultaba vergonzoso, como si yo les debiera a ellos algo y yo tuviera que esconder mi fe. Yo hoy lo entiendo. Yo no era nacido de nuevo. Yo no solo no era nacido de nuevo, no era liberado, no había tenido un encuentro con Dios. Me gustaba la iglesia, pero yo no tenía el Espíritu de Dios. Yo continuaba siendo el mismo de siempre. Esto ocurre con mucha gente en los días de hoy. Personas que tienen problemas para asumir su fe, asumir su relación personal con Dios. Y todo esto porque no han nacido de nuevo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, aprendemos muchas cosas. En la iglesia aprendemos a hablar. Cuando alguien viene a la iglesia, aprende un lenguaje nuevo, un lenguaje cristiano. Lee la Biblia, enriquece su lenguaje. Aprende a utilizar palabras que antes no sabía. Unción, bendición, Espíritu Santo, bautismo en las aguas, promesa, doctrina. Es un vocabulario que enriquece a la persona. Es un léxico que uno incorpora, se enriquece. En la iglesia aprendemos también educación. Nos educamos. Aprendemos incluso a vestirnos mejor. Sí, aprendemos a vestirnos mejor. Ya viene a la iglesia y trae una Biblia. Hay gente que trae la Biblia porque realmente lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Hay otros que utilizan la Biblia para mostrar su religiosidad. No es un uniforme, no es una ropa o un hábito, no es la apariencia ni la educación, no son los accesorios los que hacen que realmente uno sea de Dios, sino el espíritu que tiene, el carácter que tiene, su relación personal con Dios. Porque Nicodemo, él llevaba
el manto, que se llama talit, llevaba las filacterias, que lo habréis leído en la Biblia, representaban los mandamientos. Muchas veces llevaban los frontales, que tienen como promesas bíblicas. Tú ves a un judío rezando, tiene los frontales o se atan correas en el brazo. No son los accesorios los que nos convierten en hijos de Dios, sino nuestra experiencia personal con Dios. Por eso Jesús le dice así, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquellas palabras impresionaron a Nicodemo. Nacer de nuevo, para entrar, para ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no comprendió nada. Y se suponía que era un hombre que estaba familiarizado con las cosas de Dios. Pero la inteligencia humana que él tenía y la inteligencia religiosa no le permitía discernir las verdades santas y las verdades sagradas. Él era religioso, pero él no era salvo. Él era religioso, pero si él moría a través de su religión, él no entraría en el reino de Dios. A veces hay gente que se esconde en la religión, se esconde en las buenas obras, se esconde en la caridad y dice, hago pecados, pero hago buenas obras, que me abren las puertas del cielo. No. Acabamos de leer ahora que si uno no nace de nuevo, no entrará, es que ni lo ve en el reino de Dios. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo?, le decía Nicodemo. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú tienes que entender que este diálogo es uno de los más importantes que encontramos en la Biblia. Tiene mucha enseñanza. Y Jesús nos enseña que para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Nacer del agua representa purificación y esto nos lleva al arrepentimiento. Nadie cambia de vida si no se arrepiente de la vida que llevaba. El arrepentimiento nos lleva a obedecer la palabra de Dios y cuando queremos obedecer la palabra de Dios, encontramos el bautismo. El bautismo no es para personas santas. Hay gente que dice, no me voy a bautizar porque tengo miedo a fallar. El bautismo en las aguas es para gente que se arrepiente y quiere cambiar. El bautismo en las aguas es para los que fallan, para los que se equivocan. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Yo he encontrado a mucha gente que cuando hablaba del pasado, lo hablaba sin pesar, sin tristeza, sino gloriándose de las hazañas que hizo y del daño y de los errores que cometió. La única diferencia entre el pasado y el ahora es que ahora
no se reúnen las condiciones para hacer lo que hacía antes, pero cuando se reúnan, volverá. Quien se arrepiente da la espalda al mundo, da la espalda al pecado, porque quiere entrar y quiere ser ciudadano del reino de Dios. Cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Cuando tú te entregas, te arrepientes, vas a tener una lucha muy grande con tu carne, una lucha muy grande con tus pensamientos, van a venir tentaciones, pero en ti hay sinceridad, en ti hay honestidad, en ti hay un deseo genuino de cambiar. Pero claro, eres humano y vives en este mundo. En ese momento, mira la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ti y produce en ti un milagro. Ese milagro se llama nuevo nacimiento. El Espíritu Santo te da nuevo corazón, una nueva mentalidad. El Espíritu Santo te transforma de dentro hacia afuera. El nuevo nacimiento no es una transformación exterior, es una transformación interior que viene de dentro hacia afuera. Pero hay que entregarse por completo. Hay que entregarse por completo. Filipenses 3, versículo 8. Vamos a leer mejor el 7. Versículo 7. Dice así. Estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también era fariseo, irreprensible, extremadamente religioso, extremadamente meticuloso, extremadamente observador de la religión. Y dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas que en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Observa cómo él está hablando de su religión, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su viejo estilo de vida. Lo estima como pérdida. Lo estima como algo sin valor lo degrada el propio apóstol Pablo a las cosas del mundo, las cosas por las que antes él era capaz hasta de matar. Él dice, aquello no tiene más valor. Yo estaba equivocado, yo estaba valorando lo que no tenía que valorar y carece de valor para mí ahora porque yo quiero a Jesús. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Pero no solo a Nicodemo, es lo que también te dice a ti y a mí, que las cosas de este mundo no tienen valor, son temporales, son pasajeras, y que lo que realmente tiene valor es su presencia y su reino en nosotros. Mira, ser bendecido, tener bendiciones es muy importante. Que tú hayas tenido experiencias con Dios y hayas recibido milagros de Dios es algo maravilloso y fantástico. Pero no hay nada más importante que tu propia salvación y que tú tengas un encuentro con Dios, que tú recibas el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, si yo tengo a Dios porque Dios me curó, Dios me sanó, Dios me prosperó, Dios ha hecho milagros en mi vida, Dios ha hecho milagros en mi familia. Pero yo te digo una cosa, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, porque la carne no entra en el reino de Dios. La carne no es salva. ¿Y cómo hay personas que sabemos que son de la carne? El carácter.
Una persona que no ha nacido de nuevo continúa siendo una persona peleona, una persona con rencor, con envidia, con pleitos, que hace las cosas de la carne, tiene mal carácter, tiene vacío interior, amargura, porque quien es nacido de nuevo no lucha contra la voluntad de Dios, sino que ama y persigue la voluntad de Dios, pero lucha contra su carne. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.